7 de la mañana con 26 minutos. El Armagedón que se esperaba para las encuestas este domingo pasado no se dio, sino al contrario, quedan reivindicadas las encuestas. Esta es una pregunta. Aquí está ya con nosotros Roy Campos de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenos días. Buenos días. Jorge, buen día. Buen día. Paco Abundis de Parametría. Los veo, sí, con algunos raspones, con algunos chipotes, pero al final de cuentas, ¿cuál es su evaluación sobre las mediciones a lo largo de la campaña? Y luego entramos a casos particulares que sí me interesa mucho platicar con ustedes. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué nos dirías? Primero, este Armagedón lo esperaban algunos. Sé que tú no. No, o sea, yo sé no, que aquí nos tuviste, nos diste oportunidad, así que no, pero que algunos sí querían. Y yo defendía las encuestas. Exactamente, que era difícil. Hasta Rafael que era Cardona. difícil, hasta Cardona que nos dio raspones también. Yo solamente participé en la consagración de su prestigio, de todos ustedes, ofreciéndoles el lema para cuando se cree o se constituya el colegio demoscópico mexicano. No traje la playera, prometo para la siguiente. Una placa que diga no, que no, no, que no. No, pero lo que sí que como contribuimos es, construimos, de hecho ahorita lo platicaba con Jorge Falare, construimos una crónica de la elección distinta a la que se quería construir desde el lado oficial. O sea, ¿no? De que si venía una... Involuntariamente, porque esa no era la intención. No era la intención, ¿no? Sino que los resultados eran distintos a la que de repente querían imponer con análisis falsos, con cuentas falsas, etcétera. Y nosotros nos mantuvimos contando la crónica de cómo fue la elección. Por ejemplo, la crónica fue, Andrés Manuel creció todo el tiempo. Eso Oráculos lo reportó permanentemente, por ejemplo, ¿no? Y eso contradecía el que ya se está cerrando, ya vamos alcanzando, que no pudo funcionar. Entonces yo creo que nos mantuvimos en una posición de lo que digan los números, esos son. Jorge. Y creo que eso es importante, ¿no? A final de cuentas, las encuestas son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Es cómo se están moviendo las preferencias, es, por llamarlo así, la elección desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Cuando lo contrapones con las versiones oficiales que le quieren dar el spin, que te quieren decir, enfatizar estos aspectos, demás. Creo que lo relevante fue de que aquí pudimos, digamos, la idea que transmitían todas las encuestas era más o menos una historia parecida. Digo, había variantes entre las casas encuestadoras, pero creo que estuvo más o menos claro. Por ejemplo, también la disputa por el segundo lugar, ¿no? Que el famoso voto útil, que la campaña la terminamos como se empezó, ¿no? Se acabaron PAN y PRI peleándose por el segundo lugar de enero hasta el 30 de junio, ¿no? Y eso las encuestas te mostraban que más o menos estaba cerrado, pero sí había un claro orden, que creo que también es siempre otra de las... fue Anaya el segundo lugar en esa encuesta. Como en la lucha libre, no podríamos decir que hubo un intento de agarrón, porque ni siquiera se dio así el tirantes entre los charlatanes y los profesionales. Pero eso era fuera del ring. No, era en el ring. Era en el ring. Era con sillazos. Sí. No, bueno, ese era el público. Oye, Paco, de cualquier manera, lo que yo he visto en los últimos 2 días, le siguen pagando a ustedes. Sí, todavía. Es decir, no es algo que quedará saldado. Parecería que hay la necesidad de decir, no, de cualquier manera culpar a alguien. Sí, aquí es un tema de gremio, de quién consideras que investigador, ¿no? Por ponerlo en otros términos. Y pues a veces parte de este debate se dio entre gente que son más bien publicistas, ¿no? Empresas que prácticamente no existen, empresas de la temporada, ¿no? Y entonces las agrupaban con nosotros y decían, qué bárbaros, mira cómo no coinciden, ¿no? Qué bárbaros. Cuando en realidad, pues un poco, ¿no? Lo estamos en esta mesa, los estamos en organizaciones como SEDE, la MAI, cuando checas los números con revisas, son historias con diferencias, pero al final son historias muy similares, con mismas tendencias. Al final, y yo creo que es parte de la ironía de esta elección, la verdad es que en 2012 tuvimos menos diferencias. Pero cuando tú tienes un diferencial de 31 puntos entre el primero y el segundo, todo el mundo le va bien. Porque puedes estar arriba por 5 o arriba por 30, ¿no? Entre el primero y segundo lugar. Y entonces eso ya se convierte en una especie de sintonía, de ajuste, de a ver cómo quedó segundo y tercero, cómo quedó primero y segundo. Pero en general,
la verdad es que todos traemos la misma historia con diferentes magnitudes y en diferentes momentos. Todos dijeron lo mismo. Ajá, porque de hecho cuando veíamos aquí cada serie decíamos, no es posible contar la misma historia porque no traemos, porque las mediciones, creo que salvo Roy y nosotros, traemos mes a mes, traemos mes a mes. Creo que son las únicas dos series que tienen todos los meses. Sí. Creo que el resto de las series o se saltaron un mes y entonces los cambios de magnitud ya no eran comparables. Sí, ya la gráfica, de repente aparece una elevación, una declinación. Y luego se ajusta. Si lo comparamos en el tiempo, o yo ponía recientemente el ejemplo de Colombia, o sea, lo que pasó aquí en el 12, en algo se parecía a lo que pasó en Colombia. Tenías diferencias entre Duque y el segundo lugar de órdenes de 20 puntos y de 6 puntos. Acabó en 12. ¿No? Por ese tipo de mediciones, aquí en México, literalmente nos crucificaron. Ahora, también lo que hay que recordarle a la audiencia y a la clase política es que estos son ejercicios que generan, que tienen un margen de error o un margen de incertidumbre, si le quieres llamar así. Un margen reconocido, anunciado, anunciado, explícito, pero a pesar de ello nos demandan una hiperprecisión y que el instrumento... Pues no te lo puede dar. ¿No se usó también el resultado del partido de fútbol contra Alemania como... Para echar la culpa a las encuestas. Para decirle a las encuestas que también en los demás iban equivocados. No, bueno, fueron los indecisos, la tasa de rechazo, el voto oculto. Los útiles. El tamaño de la medición. De hecho, eso yo creo que es de los mejores saldos. Es decir, a pesar de todas esas críticas, a pesar un poco lo que muestra, más allá de la precisión, lo que tenemos al final en números es que ninguno de esos argumentos era un argumento relevante. Y la tasa de aunque rechazo, eran válidos en términos de campaña. Era una discusión política. Sí, era política. Que me va a llevar al otro tema, en donde los políticos desde hace mucho tiempo han utilizado las encuestas a contentillo en función de sus propios intereses. Sí. Y la seguirán usando. Estrategia de campaña. Lo que me lleva a lo que está sucediendo, a lo que sucedió contigo, Roy, en estas encuestas de salida en Veracruz y en Puebla. Bueno, en Veracruz... a Miguel Ángel Yunes, el gobernador, no vino a la Ciudad de México a golpearte porque estaba ahí más preocupado, pero poco le faltó para venir aquí. ¿A quién sabe decirte? De alguna manera es entendible, o sea, es entendible, claro. ¿no? O sea, no justifico, pero es entendible. O sea, de repente cantamos que pierde el PAN, que está en gobierno, que le habían metido ganas, esfuerzo, dinero, tiempo, el gobernador es su papá, etcétera, y que de repente salgan a las 6 sin votos todavía, porque es con encuesta, a decir ya perdiste, pues su primera reacción es desconocer. Así que es muy normal. Ayer reconoció, o sea, ya se acabó. Así sí, que, Miguel Ángel Yunes, que es otro nivel. El nivel es de políticos, nosotros somos encuestadores. Ahora, fíjate nomás, a los mismos encuestadores que en el 12 nos decían vendidos con el PRI, etcétera, ahora nos decían, están ayudando el PAN, los PRIistas. El López Obrador están creando la percepción del triunfo de López Obrador. A los mismos que nos dijeron que en el 12 reportamos durante todo el sexenio caída de la aprobación de Peña. O sea, nos acusaron de haber estado con él, pero durante todo el sexenio todos reportamos Peña va cayendo en aprobación. ¿No? Pero sí, pero es político el asunto. Sí. Déjame irme hay un punto donde los críticos sí tuvieron razón. Sí sobreestimamos, pero al PRI. Como siempre, siempre lo hemos hecho. Pero ahorita vamos a regresar a este punto, porque todavía tenemos que ver cómo se votó. Pero yo quiero nada más a votar una elección que, a mi gusto, que no sé nada, me parece un poco extraño. Sí sabes, pero bueno. Y es el tema de Puebla. Sí. Tuviste un dato. Sí. Y el dato de lo que está sucediendo no coincide con el conteo del INE. Con el conteo del INE, pero hay la diferencia entre la candidata de la coalición encabezada por el PAN, Marta Erika Alonso, y el candidato Miguel Barbosa de esta coalición encabezada por Morena. La diferencia es de 96,000 votos en este momento, ya será todo el cómputo, pero hay más de 100,000 votos anulados. Sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando en Puebla? Me gustaría escuchar tu versión, también me gustaría escuchar la de ustedes, que también conocen muy bien el proceso. A ver, en términos de encuesta y conteo rápido, lo que una encuesta de salida da, en teoría lo que tiene que dar es adelantar el resultado del conteo rápido y del PREP. O sea, ese es su objetivo, como que trabajar para adelantar el resultado.
No es en sí la encuesta una prueba de fraude, con esto demuestro el fraude, así tal cual. En ese sentido, la encuesta no pudo coincidir con el conteo rápido. Ahora, de otra manera, el conteo rápido no califica los votos. O sea, no califica los votos, simplemente estima con las actas. Lo que haya en las actas atrás, si hay fraude o no hay fraude, eso tendrá que demostrarse. Todo lo que vimos ayer de los videos, de las evidencias o del análisis que Jorge me platicaba de los votos diferenciados, pues hace suponer que hay algo extraño, pero eso tendrá que ser tribunales. O sea, no es la encuesta la que lo determina, el análisis de aquí está el fraude, no. La encuesta simplemente no cumplió el objetivo de estimar el conteo rápido. Decir si la encuesta es la que está bien o el conteo es el que está mal, nosotros no sabemos. No cumplió el objetivo. Obvio es que la encuesta mide, pero no califica. No, sí. y creo que por principio todos los encuestadores coincidimos en que si hay una divergencia, el resultado oficial es el válido. Así es. ¿No? Donde hay mayor probabilidad de error, digamos, es por el lado de la encuesta de salida. Ahora, lo inédito de aquí del caso de Puebla es la magnitud del voto dividido, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador saca 58% aproximadamente y Barbosa saca 36%, 22%. Anaya saca casi 20% y sube a casi, se duplica el voto para la coalición del PAN. Es decir, intuitivamente ahí hay algo que no está... Pues es inédito y eso también puede generar problemas de medición, de medir este voto diferenciado en una encuesta de salida. Lo dejamos sobre la mesa porque ciertamente, pues sí es un tema que tenemos que explicar. Pero el origen de las divergencias. En lo municipal y en todo lo demás, pues se llevaron todo. Morena. Y de pronto, que es parte del, que es parte del argumento. Digamos, del que no es el único, que no es el único lugar, Hubo otros lugares donde pasó eso también. Coyoacán, por ejemplo. Hay voto diferenciado en muchas partes del por ejemplo, Veracruz. Así es, y sabíamos que iba a ser, de hecho estaba casi medido, si sabíamos que había un diferencial casi de 20 Pero no puntos, de ese tamaño. No de ese tamaño. De hecho, por ejemplo, si lo ves en el Congreso donde pensábamos que iba a estar mucho más cerca, en términos porcentuales, la Cámara de Diputados y el Senado en realidad está alrededor de 40. O sea, hay un diferencial de 10 puntos. Y entonces en algunas mediciones, que de hecho se parece mucho a las preelectorales, coincidimos mucho más en la medición de Congreso que en la de Presidencia. Nada más un tema que me parece importante de lo que pasó el domingo, más allá de excepciones, porque es una excepción Puebla en realidad. Es la primera vez que un candidato se da como ganador y los otros como perdedores, ¿no? Así fue el día que nos comportamos como suizos, ¿no? 8 de la noche, con mediciones mediáticas, ¿no? Antes siempre había que esperar el resultado oficial. Es la primera vez. También fue. No, después del INE. Después del INE. Cuando ya salió, así es. Después a las 11 de la noche. Aquí a las 8 de la noche. Reconocer los candidatos. Lo que pasó, eso es inédito. No, por un lado, y por otro nada más, el efecto que tuvo salir a las 6 de la tarde con las locales, salvo un par de excepciones, ¿no? Pero en general todo era lo previsible. Y entonces dar ese mensaje de miren, sí sucedió en los estados lo que habían dicho las preelectorales. Para las 8 de la noche entonces ya no era necesariamente extraño cuando salen los federales. Ya no se llegó a un alto punto de tensión. Exacto, entonces durante a partir de las 6 hasta las 11, en esas 5 horas que regularmente son mucho más estresantes, y fue más bien una especie de fenómeno de despresurización, ¿no? Donde a las 6 dices algo, mira, esto sucedió. Y luego a las 8 dices, mira, y también pasó esto. Entonces, para cuando salió Lorenzo Córdoba, la autoridad, ya era. No, siento decirlo así, pero era ya un tema de precisión. Pero ya fue el margen también que ayudó mucho. Ya ibas por la precisión, llevas por la presión, decir, bueno, arriba de 50, abajo de 50, los datos fueron relativamente sorpresivos, ¿no? Y creo que eso es fundamental también por otro evento, que es por los cambios legales, el conteo de resultados está resultando muy, muy lento, ¿no? O sea, y aquí eran por la mesa única, por la mesa única, ¿no? Y la concurrencia, ¿no? Entonces, realmente las encuestas de salida, afortunadamente por el margen se permitieron dar, pues digamos, esa imagen. Pero corren riesgo, ¿no?
pero suplieron, digamos, un vacío de información que precisamente por estos cambios legales de la casilla única, la concurrencia y demás, están retrasando mucho la información. O sea, hoy día, si no fuera por encuestas de salida y los conteos que está haciendo la autoridad, estamos peor en términos de rapidez de resultados electorales de lo que hemos estado en temporadas anteriores. Aquí no fue necesario que los candidatos confirmaran resultados ofrecidos por la autoridad electoral, sino que la autoridad electoral confirmó lo que los candidatos dijeron. Mira, gracias a la encuesta de salida, ya perdí, evitamos, en 10 minutos. Evitamos que se declararan ganadores. O sea, López Obrador no se tuvo que declarar. Que era el gran temor, ¿verdad? Claro. Que hubiera este tipo de madruguetes del que iba a... Y durante el día circularon en las redes encuestas de salida falsas que daban unos números... No, era una feria espectacular. Menos de lo que se esperaba, pero sí, ¿no? Pero efectivamente las encuestas de salida... yo vi dos que tenían cambiado al ganador. Mira, hay varios ganadores. Además de López Obrador que arrasó, pero a ver, gana el INE, gana. O sea, el INE gana. Peña Nieto, el domingo y el martes han sido los mejores días de su sexenio. Es más, me atrevo a decir que la próxima medición de aprobación tiene a Peña al alza, porque los simpatizantes de López Obrador, algunos van a tener buena opinión de él. Dos discursos de López Obrador el domingo. Reconociendo. Sí, hablando de Peña. Cuando habló de Peña Nieto, le aplaudieron. No, bueno, y ayer. Sí, que lo odiaban el día anterior. O sea, el día anterior lo odiaban. Y ese día le aplaudían. En la mañana. Lo odiaban. Y entonces el mejor día, el domingo y ayer martes, son los mejores días, ¿verdad? Sonriendo, platicando con él, saliendo López Obrador de Los Pinos dando una conferencia. Creo que son los mejores días en términos de aprobación. Pero eso es bien importante, porque cuando tú analizas confianza institucional a lo largo de estos sexenios, los que se identifican con el partido en el poder siempre son más institucionales. Entonces lo que vamos a ver en el futuro es que los simpatizantes de Morena van a ser los más institucionales. Ahora, déjenme ir a la otra parte. Venía registrándose en las mediciones esta elevadísima votación por Andrés Manuel López Obrador y, sin embargo, a muchos no dejó de sorprendernos. ¿Cómo podemos nosotros ya a través de las encuestas de salida que realizaron ir explicando el comportamiento del electorado? De hecho, perdón, creo que había mucha coincidencia, no había más de, ¿no? Había números de 49%, creo que el promedio de las concentradas estaba en 50%, como siempre hay como, es importante detectar dónde estuvieron las diferencias, y yo creo que donde hubo más diferencia fue en el dato de Ricardo Anaya. ¿No? Ricardo Anaya. No, de mí porque había quien lo traía en 30, ¿no? Quienes lo teníamos en 22, ¿no? Y, digamos, ahí más bien el dato del PRI es una sobreestimación, pero en magnitud había más coincidencia en el dato del PRI que en el dato de Anaya. Y, en realidad, quien tuvo mejor medido a López Obrador es como el 2006. Quienes teníamos... el empate era porque estábamos haciendo esta diferenciación entre lo que iba a obtener el PRI y lo que obtuvo Roberto Madrazo. Y entonces, ¿dónde esos puntos, a quién se los atribuías? Cuando eso lo tenías bien, entonces tenías un empate. Si no, si esos votos se los dabas al PRI, entonces parecía que ganaba López Obrador. Aquí yo creo que es interesante y en el análisis ver dónde estuvieron los mayores diferenciales, dónde subestimamos, dónde sobreestimamos, pero yo creo, digo, salvo mayor análisis, en el caso de Anaya nos movimos de 22 a 32. Yo creo que fue más en el PRI. De hecho, mira, para mí mi sorpresa es lo que hace ver Jorge ayer en un artículo, ¿no? Que publica, donde analiza y quita mitos, donde solo el 3% de las casillas las gana el PRI. Ahora es 4%. 4 puntos. Ya con todo el premio. Pero no importa. De las casillas. Lo que ustedes hicieron fue decir, el arroz ya se coció. Ustedes lo dijeron. Pero no lo decíamos, porque no debíamos decirlo. ¿Cuántos granos de arroz había en la paella? Pero ya, el hecho importante de para dónde iban las tendencias y para dónde iba el resultado, pues... Ahora, es un caso inédito, digamos, en nuestra historia electoral por los márgenes tan amplios, porque el segundo lugar, como lo mencionamos, pues no traía trayectoria ascendente. No crecía. ¿No? Entonces eso te permitía ratificar. No había tanta inestabilidad. De hecho, si lo ves
digamos, en series privadas de esta campaña, digamos, mediciones continuas, realmente el momento donde más se mueven las cosas es, por un lado, el primer debate, la semana posterior, digamos, al primer debate, ahí hay un ligero repunte de Ricardo Anaya. Pero y también con la salida de Margarita que le da a López Obrador. ¿Y el final? Pero no es tanto, no sé si hubo mucha estabilidad a lo largo de la campaña. Que otra vez, ¿no? En toda esta historia siempre estamos especulando, ¿no? Porque es muy difícil atribuir a un evento en particular el efecto sobre las mediciones. Estamos especulando. Hay muchas cosas. Exacto, y bueno, el debate es un tema. Honestamente, yo creo que siempre se le sobreestimó el efecto de los debates. Yo creo que, digo, y otra vez, un momento fundamental de este proceso electoral, yo no lo quiero llamar campaña, del proceso como tal, fue el cuestionamiento de Ricardo Anaya de sus negocios. Sí. Eso, a mí me parece, y eso, digo, alguien lo incorpora a su campaña, pero en realidad a mí me parece que ese tipo de eventos fueron mucho más impactantes. Te lo voy a decir de otra manera. Lo importante fue la reacción de Anaya ante el cuestionamiento. O sea, no fue el cuestionamiento en sí, sino que Anaya se dedicara 40 días a hablar sobre ese tema. Pues no sé si tenía opción. Entonces lo hizo grandote. Yo no sé si tenía opción. No, a lo mejor podía ignorarlo. A ver, López Obrador ignoró los departamentos, ignoró a Riobó, ignoró a Jiménez Espriu. O sea, cuando no quieres hablar de algo, lo ignoras, ¿no? Anaya dedicó 40 días a hablar de ese tema. Entonces, lo hizo grande. Ya se puede tener una medición más o menos aproximada de cuánto le costó en puntos porcentuales a Ricardo Anaya todo el tema de la presunta corrupción. Mira, los hubiera no existe. Es que es un contrafactual. Pero sí se puede cuantificar en algún sentido. Es el contrafactual, ¿no? En ausencia de esas acusaciones, ¿cuántos votos hubiera sacado Ricardo Anaya? Y aquí el punto es que traía trayectoria ascendente. Tanto López Obrador como él traían trayectoria al alza. Cuando menos sí se puede ver. Si no, que dejó de crecer. Estaba al final de la precampaña, en el promedio de encuestas andaba alrededor de 31%. Acabó en 22%, digamos. Fue una campaña, digamos, donde ese tema no solamente le inhibió crecimiento, sino que sí fue constante. No hubiéramos sabido si sigue creciendo, o sea, no hay un contrafactual así, ¿no? Simplemente dejó de crecer y bajó. Lo que sabemos es lo que estaba pasando antes de que esa información se difundiera, que fue básicamente los meses de diciembre y enero, que me parece que son 2 de sus mejores meses, sobre todo enero. Y entonces algunos, ¿no?, ya pensábamos que eso nos iba a marcar la tendencia de nuestras 3 elecciones presidenciales anteriores. Ya se va a cerrar, ¿no? Viene febrero, ¿no? Golpe 1, sigue marzo. Abril otra vez, algo que pensábamos que iba a ser y en eso viene el contrafactual de cuando quitas los cuestionamientos o la mala información sobre él, parece que repunta otra vez y pues en mayo nos damos cuenta que era una burbuja. ¿Y a cuánto crecía cuando crecía? Poquito. 5 puntos alrededor. Pero menos que el PG. Es que depende de la serie. Crecía más Andrés Manuel. Es que depende de la serie, porque hay series días, pues, que casi no tienen varianza o hay series que tienen una historia muy normalizada, ¿no? Pero nosotros, digamos, lo que más se nos movió fue Anaya. Lo de López Obrador siempre tuvo su tendencia, el PRI una caída constante, pero Anaya siempre y hay se otro movió. tema, que era López Obrador y Anaya compartían un electorado, ¿no? El electorado opositor. Incluso, por ejemplo, al final de la precampaña entre López Obrador y Anaya tenían alrededor de 74-75%. Al final de esta elección acabaron también con el 75%. Es curioso. Sí compartían ese voto opositor, pero al mismo tiempo Anaya compartía con Mir el tipo de electorado. La coincidencia del perfil, ¿no? Demográfico, generacional. Aunque el PRI, Mir sí, pero el PRI tiene un electorado más parecido. Mir, tienes toda la razón. Sí, Mir. Ahora, ¿Más parecido a quién? O sea, Mir se parece más al PAN en el electorado, pero el PRI no. En ejercicios que hicimos al final, porque de hecho creo que los modelos de tránsito de voto iban cambiando mes a mes, que ese es otro tema. Al principio López Obrador creció sobre Mir, ¿no? En los primeros meses. Al final López Obrador ya estaba creciendo sobre Anaya.
Es decir, Sí, claro. yo creo que no es la misma dinámica de enero que la de mayo. Es que se decantan, es que no son los mismos. Y lo otro es que cuando hacías el ejercicio al final de qué pasa si hubiera segunda vuelta, si sacas al Bronco, al final, a nosotros el electorado de Mitt se nos partía por mitades. Es que hay dos momentos. La mitad se iba con Anaya. En las encuestas de salida, ¿qué es lo que pueden ustedes encontrar que llevara a Mitt al 16% del voto? Se puede ver que el traslado del prismo hacia López Obrador. O sea, está clarísimo. Cuando tú ves las barridas en Sonora, ¿no? Donde ganan todos los distritos locales, menos donde no postularon. Uno donde no postularon, donde en Sinaloa. Sinaloa. En toda la circunscripción 1, el PRI, no nomás Mitt, el PRI no gana un distrito. O sea, el PRI se fue a tercer o cuarto lugar en muchos lados. Veracruz, Puebla. Es que esa historia... Incluso Yucatán, López Obrador... Lugares donde gobierna se fue al tercero. Esa historia depende de la serie otra vez, ¿no? Porque cuando tú lo traías en 22, 24, nosotros lo traemos en 16, 17. De hecho, en algún punto hubo una crítica porque lo teníamos muy cerca de Margarita. Pero en realidad para nosotros nunca pasó de 18. Nunca pasó de 18. Pero regionalmente lo puedes ver los cambios. Por ejemplo, López Obrador ya había desplazado al PRI desde enero. Sí. Digo, era muy claro cuando veías por circunscripción toda la parte sur, que era la zona del PRI, ya arrasaba como arrasó. El norte, la circunscripción 1, López Obrador estaba compitiendo, estaba empatado con el PAN. Con el PAN. Viene la parte de campaña y todo lo que crece López Obrador es a expensas de Anaya, pero este es un evento, digamos, de este año, ¿no? Morena crece o López Obrador crece desde el año pasado a expensas del PRI en otras zonas. Entonces varía, pero creo que la parte regional también te puede ayudar, porque ahí sí tenemos muy claro quién gobierna, quién no gobierna y la historia electoral. Entonces sí tienes como lugares como la Ciudad de México, por ejemplo, pues realmente López Obrador estaba como en niveles históricos, acabó un poquito por arriba, pero realmente los grandes brincos, digamos, en términos de comportamiento electoral, los estamos viendo en el norte del país, a expensas de Acción Nacional, y en el sur, a expensas del PRI. Ahora, 16% la mudanza de priistas hacia Morena. ¿Ya acabó? Ahí es donde viene la segunda vuelta. Esa es la segunda vuelta de México. Eso es algo párale. que vamos a estar viendo un poco más adelante, porque el PRI y el PAN tienen muchas cosas que arreglar en estos días. Jorge, buen día. Paco Abundis, Roy Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima semana veremos qué quedó de los partidos, si es que todavía hay algunos partidos. Gracias por toda la jornada. Por toda la campaña, gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que reconocer la posibilidad que nos diste de explicar estos temas. Pues miren, el Armagedón se ha frustrado. Iban a hacer noticias. Se ha frustrado. 7 de la mañana con 54 minutos.